Hoy en Generación H nos visitan seres de otro mundo a través de psicofonías. ¿Quieres saber qué son? No sé, Crevaseri. Quédate con nosotros para conocer más de la cultura del terror en la radio, las primeras máquinas para comunicarse con los muertos y qué nos traen de nuevo las psicofonías. No te vayas, aquí comienza Generación H. ¿Cómo están? Los pelos de punta y el ñaca ñaca y el ¡ay, nanita! Pero ese ¡ay, nanita! Bien sabroso porque es el que uno mismo se inflige. Entonces, da mucho gusto tener a los invitados y al tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero además, déjenme darles la bienvenida, por supuesto, al programa. Estamos en Generación H y estamos transmitiendo desde los estudios, por supuesto, de Heraldo TV. Y les quiero recordar que Heraldo se encuentra también en radio y pueden sintonizarlo en el 98.5 del FM en la Ciudad de México y en el 100.3 en la Ciudad de Guadalajara. Están, por supuesto, nuestras redes sociales y estas redes sociales están atentas a la conversación, atentas a conocer cuáles son sus inquietudes, qué temas quieren ver, a quiénes quieren que invitemos. La misión que tenemos es justamente irnos acercando cada vez más a estos temas y el de hoy, es justamente uno de los temas que tuvimos la oportunidad de transmitir para ustedes y que gracias al gusto por el ñaca ñaca que todos hemos compartido, hoy tenemos nuevamente el tema y además a los invitados por lo mucho que se quedó en el tintero para poder conversar. Y déjenme darles la bienvenida. Se trata, por supuesto, del proyecto Psicofonías y les agradezco mucho que nos acompañen nuevamente. Qué gusto poder compartir el ñaca ñaca con ustedes. Los molesto, por favor, con su nombre y el cargo dentro del proyecto, señor. El cargo, híjola. Labor, función. Eric Yáñez, productor general de Psicofonías, Laboratorio Artístico Sonoro. Eso es todo, Eric. Bienvenido, señor. Yo soy Betina Aguilar, también productora y guionista. Betina, bienvenida. Muchas gracias. Y yo soy Fernando Santamaría, productor del programa de radio de Psicofonías Porque Nos Da Miedo y gestor cultural del proyecto en general. Muy bienvenidos, señores. ¿Por qué nos gusta sentir eso que sentimos cuando nos acercamos a historias de terror? ¿Qué nos hace ir por ellas? ¿Y a quién no? Claro. La pregunta es, ¿por qué nos gusta? Porque incluso muchos de nosotros, ya que estamos escuchándolo y ya que estamos en modo puta, ya no quiero ir a la cocina para el refri por un vasito de leche porque qué miedo, es cuando decimos, ¿por qué me puse a escuchar esto? ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me persiguen? Gracias. Sí. Pusimos un meme apenas en nuestras redes sociales de un montón de vaquitas oliendo a un perro y el perro está así como sintiendo padre, pero todo como asediado. Sí. Y así cada vaquita decía cosas de terror, fenómenos paranormales y el perrito, yo. Así como Psicofonías que de pronto se vuelve podcast. Sí. Pues como decíamos en el programa pasado que estuvimos aquí contigo, Pisu, yo creo que pues está tatuado en nuestra naturaleza humana. El terror es de las primeras emociones, de las más primitivas que están en el centro de nuestro cerebro reptiliano. Y bueno, creo que lo padre del terror que es ficción, que habría que hacer esa distinción, ¿verdad? A ver, ok. El terror que es ficción nos ayuda a ensayar los terrores de la vida real. Y siempre lo podemos hacer desde el lado seguro del que nada va a pasar. Y creo que también es un poco exhilarante darse cuenta de que podemos sobrevivir a un ataque de un monstruo que está debajo de la cama o detrás de algún ropero. Porque no existe, entre comillas, ¿no? Entonces estoy a más padre sentir que estoy en peligro, pero que en realidad no lo estoy. Porque es cierto esto que mencionas y me encanta cómo describes el miedo que nos provocan este tipo de historias cuando están dentro de la ficción. Sabemos que no está, sabemos que no existe, pero no podemos dejar de las manos sudorosas, no podemos dejar de sentir esa cosquillita, pues no sé si es espantoso, deliciosa, que sientes en la espalda, que te hace correr más rápido o subir las escaleras de volada. Esta adrenalina que te generan historias de este estilo, que aún sabiendo que son ficción, se sienten completamente reales, Betina. Sí, o sea, también es parte de, pues esto, de explotar nuestras propias emociones, sentirnos de alguna manera seguros, ver al protagonista en pantalla que lo está persiguiendo un monstruo. Sí. Ay, qué bueno que no soy yo, ¿no? Sí. Ahora, platicábamos de estas otras historias de terror que no son las de ficción. Esas nos causan los mismos miedos, más la certeza de saber que, ay, nanita, me pudo haber tocado a mí.
¿O puedo ser yo el siguiente? Yo creo que sí, o sea, y lo abordábamos también la vez pasada, el proceso de catarsis a partir de la ficción que menciona Eric. Y justo ahorita con lo que decía Betina me venía a la mente, es que también pensamos al mismo tiempo, es que no estamos solos. O sea, qué bueno que no fui yo, sí, pero pues también no puedo ser el único. Entonces nos da de alguna manera cierto sosiego de decir, bueno, estamos juntos en esto, y creo que con el error que mencionas ahorita, el que no es ficción, el cotidiano, sí, pues nos permite pensar, bueno, nos enfrentamos a esta gran mola, a esta gran ciudad, que es normalmente algo que yo también digo en las emisiones que hacemos nosotros. Sí. O sea, pensarnos en una ciudad tan surrealista, tan pesada, tan grande, pues sí es salir como un campo de batalla, ¿no? Entonces, estar como con esos estados de alerta que nos permite la ficción, o la ficción que también nosotros hacemos, pues nos ayuda a mantenernos, para bien y para mal, pues en ese estado de alerta constante. Y un poquito que lo platicaban ustedes justamente en la edición anterior, y se me quedó muy grabado, también esta incertidumbre en muchos casos de qué es ficción y qué no es ficción, porque hay ocasiones en que vivimos historias que son tan locas siendo reales que uno mismo dice, no puedo creer que no esté soñando. O sea, quisiera que me pellizquen y despertar de esta pesadilla porque solo soñando podría pasar esto. Y por otro lado, al revés, sueños que son tan vívidos que uno mismo dice, ojalá y me despierte pronto porque esto tendría que ser un sueño o no podría ser esta realidad. Pero dentro de esta, digamos, frontera a veces imperceptible entre qué es real y qué no es real, está el particular gusto por las ánimas, por los muertos vivientes, por los espíritus. ¿Alguna idea de por qué tengamos particular gusto? Además, ¿México es de los que más gusto tiene por este tipo, digamos, de historia y de terror, o es compartido a nivel mundial el gusto particular por los muertos vivientes y regresados? Pues más o menos hablas de la incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Sí. Entonces yo creo que la idea del fantasma también es algo muy romántico, ¿no? También Okay. algo muy positivo, Sí. ¿no? De que sí hay algo, ¿no? Y se conserva tanto nuestra esencia como nuestra forma incluso. Trascendencia. ¿Esto per se es un culto o más bien se convierte en un culto la forma en la que tenemos para expresar nuestra adoración a este tema total? ¿En qué momento este gusto se convierte, por ejemplo, en un culto? Yo creo que se convierte en un culto cuando encontramos otro grupo de personas de un número importante que comparten más o menos nuestra visión de, sí, o sea, muchas culturas y muchos cultos creen en la vida después de la muerte, sí, pero cuando empata con la nuestra, ok, ya nos adherimos a alguna religión o algún grupo que tenga la visión particular que compartimos. Sí. Ahora, por ejemplo, la idea del fantasma como la concebimos hoy nace en la época romántica, en Inglaterra. Okay. El fantasma de Canterville sería yo Sí, creo que el cuento sí. por excelencia de fantasmas donde viene todo el arquetipo del fantasma. Por otro lado, la concepción religiosa, y planteabas esto, ¿no? En Latinoamérica está como muy enraizada. Yo creo que parte de esta idea de que el catolicismo en América se implantó de tal modo y recordemos, ¿no? En la época prehispánica esta idea del bien y el mal y el infierno, Sí, el cielo, correcto, no la teníamos. sí, sí. Solo era un lugar donde había una recompensa, ¿no? El Mitlán. Y ahí se habitaba después de vivir en este. Correctísimo. Pero eventualmente esta idea del bien y del mal genera en la población que ya tenía un pensamiento mágico religioso importante, Sí. una impronta de, ok, entonces ahora sí deben ser las cosas. Y como se maridan dos cultos que tienen una visión particular de la muerte, pues tenemos esta idiosincrasia, este amalgamiento tremendo que particularmente en México, y bueno, volteamos a América Latina Sí, y también, pero aquí se nota mucho como esto colorido, ¿no? Esta visión de la muerte tan particular que ningún otro país la tiene, ¿no? O sea, para nosotros es como, el Día de Muertos. Una celebración total. Pero se lo Sí, explicas a un sí, sueco y sí. es mórbido, ¿no? Sí. Entonces, Y aún así yo pondría en duda que nos sigan dando miedo los fantasmas. También. Es algo también muy interesante que hemos analizado en el Sí. programa cuando hablamos de por qué, y de hecho H.P. Lovecraft, que es un autor Sí. fenomenal del género, lo explica bastante bien. ¿Por qué ahora nos da miedo la cadena en el ático y el fantasma, así como el de Cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Sí, sí, sí. Pues claro, porque daba más miedo en una época romántica, de hecho cuando empieza también a surgir la literatura gótica, Ajá. cuando la promesa de una vida después de la muerte también viene acotada de pero si me porté mal, ¿qué me pasa? ¿Dónde me quedo? Sí, ¿Qué sí, pasa? claro, ¿no? sí, sí. Y mientras menos nos hacemos espirituales y especialmente en la modernidad, esas cosas cada vez menos nos afectan, ¿no? Cada vez somos más escépticos. Sí. En la ciudad es muy difícil encontrar historias en Buenísima las tu grandes observación, ciudades. sí, totalmente. Es más, viene una cosa de pueblos chiquitos y sí, culturalmente estamos
con esta huella pues cultural del miedo y la apreciación de lo desconocido, pero más a través de lo religioso. Y de hecho por eso H.P. Lovecraft, que es un autor que a todos nos gusta aquí en el equipo, que creo que además ahí tiene un pin. Eso es todo, ahorita le vamos a pedir a la cámara que lo presumamos. Él es más ad hoc a nuestras épocas porque habla de la ciencia y de cómo la ciencia o el descubrir de más nos puede llevar también a descubrirnos a nosotros mismos como algo minúsculo en un universo que es totalmente ajeno a nosotros. Que además, y estamos viendo justamente el pin a cuadro, pero además me encanta porque la combinación con la ciencia de todo esto me parece que neutraliza mucho el escepticismo mismo que la nueva ola del científico y del prociencia le acompaña, que es un poco el ateísmo y el rollo de decir si no son unos y ceros, si no es binario, no es validable y verificable, no existe. Incluso hasta bromeamos, pero cómo se va quedando en nuestro subconsciente, pues hasta bromeamos en redes sociales de si no hay foto no estuviste, ¿no? Claro. En términos de broma, pero en mucho es justamente el palpable, realidad, método científico. Y lo que hace la religión, de hecho, en contraposición a lo que decías, es que nos hace sentir especiales. Sí, yo soy el elegido por algo o alguien. Y la época moderna, la época contemporánea no lo plantea así, no eres nadie, eres uno en la masa, que está explicada de esta manera, ¿no? Quizá pueda incluso ayudarnos a entender cómo en su momento, en alguna época en nuestro país, el espiritismo tuvo tal recepción que incluso tuvimos a nuestro presidente con un asesor del más allá. Los invito a que veamos este reportaje que preparamos sobre el espiritismo en México y regresamos a echar chala al respecto. ¿Has escuchado alguna vez del espiritismo? A mediados del siglo XIX en Francia comenzó a expandirse una doctrina esotérica llamada espiritismo, que en términos generales postula que es posible tener contacto con los espíritus a partir de un medium que se contacta con los espíritus de los muertos y estos hablan o mandan mensajes escritos para quienes los invocan. Las sesiones espiritistas eran guiadas por un medium quien podía conectarse con los muertos. Se trataba de una forma de reafirmar el sentido de la vida después de la muerte. El espiritismo como doctrina estudiaba el origen, destino y naturaleza de los espíritus. En México, el espiritismo tomó un carácter mucho más popular, producto de una mezcla de religiones europeas y prehispánicas, pero el fin era el mismo: responder. ¿Qué pasaba después de la muerte? El espiritismo llegó a México en 1858 con la revista Espiritista y eventualmente en 1872 la Sociedad Espiritista de la República Mexicana fundó el espiritismo y su práctica. Esta práctica se trataba de una cosa seria, ya que al hablar con los espíritus se podría preguntar cuándo encontrar el amor o el número ganador de la lotería. Pero para quienes eran más fieles, las conversaciones tomaban un tono mucho más sobrio, sobre filosofía, política, economía, finanzas, historia o literatura. Para 1910 se tocaron temas relativos a los acontecimientos cercanos, como la sucesión presidencial en México y el futuro del país. Por ello, uno de los espiritistas más conocidos y renombrados de su época fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que bien podríamos decir que condujo una revolución espírita. Incluso hay un documental que les voy a compartir al autor, nada más venga a mi mente no siendo traicionado por la adrenalina, pero que vale muchísimo la pena por lo muy serio, y lo estábamos escuchando en el reportaje, el tratamiento muy serio que tenía su comunicación con sus espíritus. Bueno, le dictaban cartas y lo ayudaban a tomar decisiones de Estado. ¿Qué tanto de esa época a la fecha prevalece el espiritismo en nuestro país? Muchísimo. Hay un libro muy bueno, bueno, de hecho son 2 partes. A ver. Bueno, ya son 3 partes. ¿Ya de son José 3? Emil Olmos, Es la Los tercera. brujos del poder, en donde, bueno, este periodista de Proceso relata las 1001 aventuras que han tenido todos los políticos de México. O sea, es decir, Todos. Madero no es el único No. fan de, No. ¿en serio? Y el ¿En serio? espiritismo no es lo único que ha permeado la política, o sea, Claro. la práctica mágica y brujeril ha sido parte de la ¿En política serio? en México toda la vida. O sea, digamos que podríamos casi tener la certeza de que ha habido estrellas de sal sobre el piso en campañas. Totalmente. Para decir, Sí. Por vamos decirlo para allá menos, o sí, vamos sí, sí. por él. O Aún que no caiga leo el al tercer contrario. tomo, pero nuestro actual presidente también tuvo sus que veres. Ok. El Baster Gordillo es el caso más sonado. Ok, ¿en serio? Sí, Sí, está para bien asegurar su loco. permanencia en el sindicato. ¿En serio? Oh, No, sí. en serio. Eso Bueno, está vamos buenísimo. desde las decisiones de Estado muy grandes hasta incluso el contacto, y que esto es muy frecuente o más frecuente de lo que nos preguntaríamos, Sí. que es el
cómo las fuerzas policíacas también recurren a médiums para encontrar personas desaparecidas. Claro, tenemos el caso ese hace varios años del cráneo famosísimo que fue encontrado y ligaba un... O la bola de la paca también. La paca, en los 90s. exactamente, claro. Oigan, eso está muy interesante porque sería fabuloso, es como de curiosidad mórbida. Imagínense una lista de aquellas decisiones que fueron dictadas por un espíritu, ¿no? Pues, buenas y malas, seguramente. Madero, ¿no? y justo lo recoge en el primer tomo Olmos, el plan de San Luis, Ajá. con el cual llega al poder cuando está encarcelado en San Luis, se lo dictó un espíritu. Y a partir de él va permeando. Y cuando llega al poder, según el propio libro y la investigación que hace este periodista, plantea un sistema de gobierno basado en las enseñanzas del espiritismo que son bastante nobles en principio, como cualquier asociación que busca sublimar el espíritu humano. Sí. Y entonces a partir de eso él plantea un plan de Estado. Digo, todos sabemos cómo terminó la historia de Madero, pero la idea de él era generar un Estado a partir de las enseñanzas espíritas que él tenía. ¿En qué momento las tradiciones, por ejemplo, como la ceremonia que llevó a cabo el presidente López Obrador de pedir permiso a los cuatro vientos, la recepción del poder por parte de una comunidad que tiene, digamos, como ídolos o deidades muy particulares, ¿cuándo pasas de una tradición a un, qué se llamaría esto, un acto, un ritual espiritista? O sea, ¿cuándo deja de ser muy bonito y aceptable y cuándo entra al rubro del, ay, eso ya está un poco como no me gustó mucho? Cuando se vuelve secreto, yo diría. ¿Sí? Cuando la gente ya no puede entender o ver qué está pasando, en cuando automático nos rebasa rechaza. el ritual. Ujú. Okay. Sí, es que yo creo que también estamos partiendo de que los rituales y todo este tipo de prácticas son malas. O sea, Y no, realmente claro, no. claro. O sea, también son una expresión, lo mismo a nosotros que nos gusta el terror y nos gusta estar viendo películas. Sí. Igual y también necesitamos como especie de catarsis hacer este tipo de rituales. Buenísimo que lo comentes, Betina, porque no implica que todo ritual de este estilo le habla al demonio y a Satanás No. para... De hecho, podemos decir que decir salud después de un estornudo sigue siendo un ritual. Cantar las mañanitas es un ritual. El ser Lavarse humano los es por dientes. definición un ser ritual. Sí, Y a veces, incluso escépticos, nos queremos alejar un poco en cuanto a política, ciencia y hacer estas distinciones muy claras. Esto es política, esto es ciencia y academia, esto es espiritual y ¿cómo se llama? Esoterismo. Sí. Pero en realidad todo está conectado porque al final de cuentas no dejamos de ser personas con una naturaleza humana mágica. Sí, claro. Tengo una duda. ¿Qué tanto...? Porque en muchísimas industrias es súper sencillo de verlo. Pero en este caso, en lo que estamos platicando, ¿qué tanto la tecnología ha apoyado, impulsado, influido? Porque de entrada, mi punto aquí es, excepto en el contar las historias, y ahorita vamos a platicar justo del proyecto de ustedes, no en la contada de las historias, sino en el espiritismo como tal, ¿qué tanto la tecnología funciona? Porque muchos de nosotros, que podemos ser fácilmente influenciables cuando escuchamos una muy buena historia, cuando intento utilizar una app para comunicarme con un espíritu, Eso no sí puedo existe. evitar pensar en los unos, ceros y programación que hay detrás y a un programador con pizza y Coca-Cola diciendo, y cuando ponga este tipo de respuesta, esta tendría que ser la siguiente iteración, ¿no? Muchos grandes científicos, grandes, Edison, Tesla, Sí. tuvieron esa misma interrogante. Si hay vida después de la muerte, si hay vida en otros planetas. Y ellos hicieron máquinas para tratar de comunicarse con los muertos. Eso fue como de hashtag superen eso, novatos, en la respuesta. Houdini también. Sí, o sea, todo el inicio del siglo XX era una locura. Todo 1900, los primeros 30 años que estaba de moda en el pleno apogeo el espiritismo, Sí. y al mismo tiempo toda esta revolución tecnológica que además dio paso a la radio. Entonces, justamente a nosotros nos gusta mucho jugar con esa idea, con el nombre Sí. de nuestro proyecto Psicofonías, porque precisamente parte de esta búsqueda por el lado científico Sí. de comunicarse con los muertos y que justamente Con tienen otras. su base. Con muertos En o esas con dimensiones. universos paralelos. Paralelo. Matrix, por ejemplo, hace unos primeros planteamientos en términos de mi realidad es una realidad, no lo son, soy parte de una programación. Es decir, el planteamiento de realidades alternativas que pueden tener como versiones terroríficas, pero que además tienen a la tecnología como parte central. El mismo hecho de que el GIS
de la televisión de medianoche sea un poquito la frecuencia de conexión con el más allá, el ruido rosa y todo esto, hace siempre, pues, es que hace siempre fantástica la posibilidad de crear historias alrededor. ¿Qué es una psicofonía? De hecho, eso es una palabra que tenemos que buscar la etimología correcta, pero la primera psicofonía grabada, esa sí la tenemos documentada. De hecho, crearon un aparatito, un par de científicos, que se llama Spiricom. ¿Spiricom? Ajá. El nombre es muy sexy, la verdad. Sí. Funcionaba como un sintetizador comercial. Todo el brand del mundo. Sí, Betina se sabe el chisme. Es un chismesazo. Es A ver. un científico, ¿cómo se llamaba? George Meek. Ok. Él inventó esta maquinita que se llama Spiricom, que eran, haz de cuenta, como 12 tonos. Esa máquina producía 12 tonos. Ok. Y se supone que el fantasma tomaba esa energía de ese sonido y la convertía en palabras. O sea, se supone. Ok. O fantasma o lo que sea que Sí. La esté entidad. allá afuera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es de una de las primeras psicofonías grabadas. La primera fue en 54, creo. Ok. Esa fue de un documentalista. Él, creo que ya lo habíamos platicado la Es decir, la vez psicofonía pasada, la de es los una pajaritos. grabación de una voz del más allá en un medio Eso es. ajá. Electrónico. de almacenamiento relativamente X, visible. cinta, chunchito, Audio. USB, lo que sea. Ok. ¿Hay certeza de alguna de estas o de varias de estas? No, de hecho, este invento del Spiricom de George Meek, después ya se probó que él era un excelente ventríloco. Entonces, eso fue lo que pasó realmente, ¿no? ok. Pero igual es jugar con esta idea Sí. de qué hay allá y como sea, ¿no? También habíamos hablado en alguna ocasión de igual y no contactó un fantasma, pero como sea contactó algo. Ujú, sí. Porque sí. además esto nos lleva y nos patea más bien también a los orígenes de la radio. Cuando Nikola Tesla y Edison estaban colaborando por allá de 1800, finales de 1800. Correcto. Tesla a final de 1895 desarrolla toda la tecnología y la patenta, alrededor de 17 patentes, para hacer las primeras transmisiones radiofónicas. Ok. Y él se ha documentado que obtuvo emisiones cuando la única transmisión radiofónica que se podía hacer era la de él. Entonces, algo en el espectro Ok. detectó. Sí. No sabemos. Sí. Y a partir de eso, también se habla que tanto Edison como Tesla tuvieron una fijación con la comunicación al más allá, Sí. partiendo de la idea de que hay vida más allá de la muerte. Y es que observémoslo de este modo. 100 años antes, Mary Shelley con Frankenstein, el moderno Prometeo, Sí. que era como el epítome en ese momento, el descubrimiento de la electricidad, que Sí, eventualmente correcto. daría pie a todo esto. O sea, esos puntos claves de desarrollo científico llevan al ser humano a preguntarse cuál es mi lugar Ajá. hoy y cuál va a ser mi lugar mañana cuando O sea, ya esto no es esté. todo lo que hay, no puede Ajá. ser, ¿no? Y la ciencia te mueve, ¿no? Te hace avanzar, pero de maneras incluso un tanto distópicas, ¿no? Sí. Es muy depresivo el periodo de 1800 y también el de 1900, los inicios de siglo. Entonces, si bien creo que no hay manera de que tengamos la certeza que planteabas, yo sí sería de la duda razonable de decir, no te puedo asegurar que es un fantasma, Sí. pero no te puedo explicar qué es. Y es que de hecho estamos muy limitados por nuestros sentidos y ahí Sí. es donde entra lo que dices de la tecnología, que tanto nos ha ayudado. Sí. Expandimos nuestros sentidos, ¿no? Igual y no comprendemos qué es lo que estamos captando, pero Sí. Pero ahí está. ahí está, nos está ayudando. Vamos a ver este reportaje justamente sobre las psicofonías, el fenómeno paranormal, y regresamos y platicamos al respecto. Bueno, ya ven, maravillosa cosa. Las psicofonías son ruidos o voces que se perciben en la escucha de grabaciones y hacen referencia a determinadas voces de origen desconocido, asociadas normalmente a espíritus y fallecidos que interactúan con un experimentador en el campo de la transcomunicación instrumental, es decir, a través de algún tipo de dispositivos electrónicos como grabadoras, televisores u ordenadores. La historia de la primera psicofonía se remonta al productor fílmico y pintor sueco de nombre Fredrik Jürgenson, que en el verano de 1959 colocó una grabadora para grabar los trinos de los pájaros. Cuando reprodujo la grabación, creyó escuchar una voz masculina que hablaba acerca de los cantos de las aves. Jürgenson creyó que en la cinta se registró el sonido proveniente de alguna radiodifusora e intentó de nuevo, continuó registrando voces de alguna clase. Sin embargo, muchas de estas parecían más personales y dirigidas hacia él. Muchas decían ser amigos o parientes fallecidos. El
productor incluso mencionó que las voces le aconsejaban cómo realizar mejores grabaciones y que su madre fallecida había hecho contacto con él. El trabajo de Jürgenson atrajo la atención de parapsicólogos de varias partes del mundo y acabó escribiendo varios libros acerca de las psicofonías. Estamos de regreso y aquí la pregunta inmediata siguiente, o que casi siempre nos viene acompañando, y creo que la no respuesta contundente como que siempre lo balancea. ¿Qué tanto es fraude o falso? ¿Qué tanto es real? Pero me parece que en la medida, y lo digo así porque en la medida en la que no tenemos una respuesta increíblemente contundente, pues no podemos quitar el dedo del renglón ni la atención de lo mismo en el afán como de decir, bueno, a lo mejor esta sí es aquella conchita que trae perla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo perciben ustedes? El hecho histórico es que ocurrió. O sea, esos inventores, todos, Tesla, Edison, de los que habló también Bettina, estaban enfocados en crear aparatos que querían comunicarse con los muertos. Eso es un hecho. Y de hecho, sí, Edison estaba impulsado por un deseo muy personal, que era comunicarse con su madre. Y en un artículo sobre el hecho, hay citas de Edison en la que habla que está desarrollando un aparato, me parece que es científico americano, American Scientific, y pues bueno, eso es el hecho. Creo que todos debemos tener nuestra parte, y todos la tenemos mágica, también como escéptica. Sí, sí. Y como bien dice Nina, mientras más incluso avanza la ciencia, descubrimos que sabemos menos, cada vez sabemos menos. Sí, ¿no? sí, claro. Porque a mí me llama mucho la atención el escepticismo que vivimos en esta época, por un lado, pero que ya estaban explicando ustedes magistralmente, incluso cómo la ciencia hoy incluso contribuye a ello. Sin embargo, en este escepticismo, digamos como general que tenemos hoy, la mayoría de nosotros, si nos sentamos, si nos regalamos 2 minutitos de echar para atrás y decimos, bueno, a mí en realidad alguna vez me ha pasado algo que yo mismo no puedo explicar correctamente, y me parece que la mayoría tenemos al menos un evento, y en redes lo vamos a ver ahora con el programa. Hablamos de escepticismo, y ¿cuántos de nosotros podrían estar ahorita diciéndonos, bueno, a ver, escéptico tú, porque yo el día que me crucé, me encontré, me siguió, aquello que sucedió que no podemos explicar, sucedió en realidad para esa persona, y sacarla de eso ni sería la intención, pues, pero abona a darle justamente camino a todo esto. Y cuando llegamos al terreno del ay, pero además tiene misterio y tiene suspenso y te provoca este brinco en el asiento, pues entonces ya nos volvemos locos. Platíquenme un poquito de cómo nace la inquietud de ustedes de dedicarse particularmente al terror. ¿Por qué, dirían nuestros abuelitos, por qué esos gustos tan panzones? Pues mira, volviendo un poco a esto de fraude contra qué es real y qué es mentira, el terror, y en especial en México, yo creo que es mediáticamente muy atractivo. Ajá. Entonces, obviamente vamos a tener en medios, como ya lo tenemos, ¿no? Como enfrentamientos del tipo conductor de televisión contra cazafantasmas, sí, o cazadores de ovnis. El programa de historia en televisión por cable también, todo el tiempo están azotando que los ovnis, que si los aztecas, que no sé qué. Claro, y se presta mucho a la malinterpretación de hechos que también se deben estudiar y analizarse desde un lado también muy cultural, muy folclórico, sí, claro, muy natural, como claro, de identidad incluso nacional, etcétera. Entonces, la otra vez bromeaba así de que íbamos a responder esa pregunta como lo hace Guillermo del Toro, porque soy mexicano. Ajá, sí. Por eso me gusta el terror. Sí. Pero sí, porque la verdad es que no es una respuesta corta y envidiosa, al contrario, en realidad envuelve muchísimo de nuestras raíces, de nuestra cultura, tradiciones. Y ¿sabes qué? Por ahí creo que la narrativa justamente, si bien es muy rica, ha propiciado a limitar como solo a eso, a los mitos y las leyendas mexicanas, también el desarrollo del terror. Porque si bien somos consumistas de lo que producimos como tradición, sí, pues hay un momento en el que se acaba, es como, pues sí, ya me sé las leyendas que me contaba la abuela, el abuelo, ajá, me leí los libros de leyendas mexicanas, ¿y ahora qué, no? Sí. Entonces también la idea de poder inmiscuirnos nosotros en el terror, que pues es parte de por qué estamos haciendo lo que hacemos, sí, es seguir consiguiendo contenido de terror de calidad en ese sentido. Digo, consumimos todo lo del vecino del norte y está muy bien. Sí, el terror japonés, que es también como... Sí, también es impresionante. Y es que es fenomenal cómo no tenemos una larga tradición
selección de literatura mexicana de género de terror. Podemos mencionar algunas cuestiones que también califican como de, ay, esto está medio extraño, pero es que es más como realismo mágico. Pero en realidad hay poquitos autores que realmente se dediquen de eso al terror como género. Eso que también es muy rentable. Sí. Lo que estamos haciendo nosotros es precisamente, no es precisamente crear más literatura, porque lo que hacemos es más bien ficción sonora, que son audiorelatos, muy también en la tradición de justo lo que veníamos hablando, un poco para ligar el tema, de cómo se inventó la radio y de inmediato se convirtió en el medio de entretenimiento de esas primeras décadas del siglo. Por definición, claro, sí. Exacto. Sí. Que vamos a entretener a la gente, pues se reunía alrededor, tenemos esta imagen típica, ¿no?, de la familia reunida alrededor de la radio, pero vaya, había una imaginación no diría que mucho más efervescente, sencillamente menos distraída en ese momento, porque el medio más visual, paradójicamente, es la radio, porque lo vemos a través de la imaginación. Totalmente de acuerdo. Entonces, contigo, sí. Había una afluencia increíble, había programas de concursos en la radio, había un montón de series, había novelas, había radionovelas de terror, de crimen. Bueno, y toda la industria, por ejemplo, colección de efectos especiales a los que dieron lugar, que hoy se usan incluso mucho en cine para, pues, hacer más práctico el proceso de grabación y todo eso, pero tienes mucha razón. Y me encantaría que lo ligáramos ahorita con la nueva ola, muy fresca y grata, por cierto, de los podcasts. Se retoma después de que tuvieron como un microboom, como que hubo comunidades muy particulares que los adoptaron. Me parece que las comunidades de podcast de historias y historias de terror son de las muy fieles en ese sentido al formato, por la ventaja de que puedo traer mi contenido y mi material, escucharlo lo mismo cuando voy en el pecero, en el metro, en donde esté, a la hora que esté, y poder estar retroalimentando, teniendo contenido fresco. ¿Cómo ven ustedes hoy este nuevo empuje que están tomando los podcasts? Tiene que pasar. Estamos en el auge del storytelling, como decíamos en el programa pasado. Esto es una buena... Claro, sí, totalmente de acuerdo. Somos, de nuevo, de las ciudades que más escucha cosas porque estamos atorados en el tráfico. Sí. Vaya, sí, es la evolución natural de la radio, este formato que se llaman podcasts y que se están produciendo muchísimo en Estados Unidos porque allá tienen la tradición de la radio pública, que además tiene un respeto por la audiencia increíble, es fondeada realmente por todas las personas que la oyen y es por eso sostenible. De ahí aparece un boom, una colección de programas en Estados Unidos en habla inglesa, bueno, en Norteamérica, una cosa que se parece mucho a los inicios de la radio, porque ya hay documentales, hay programas de ficción. Sí. Y en México todavía nos está costando trabajo, por eso nos consideramos pioneros sin querernos subir en un tabique ni nada. No, pero es precisamente por eso, coincido, porque queremos claro, empezar a contar historias de una manera muy parecida a como se cuentan las historias en los demás medios, en el cine. Hay muchísima tecnología ya, pensando en audio binaural, audio 5.1, ya hay salas con 80,000 bocinas. Sí. ¿Por qué no contamos una historia nada más en audio aprovechando toda esta tecnología? Claro. No solo en cómo se escucha y cómo lo traemos ya portátil, sino también en cómo se puede realizar. Entonces, Psicofonías siempre ha llevado esa bandera de tenemos ya las herramientas para volver a rescatar la radio, rescatar la literatura y hacer que la gente vuelva a imaginar cosas. ¿Cómo ha ido cambiando la producción que ustedes hacen en el tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando el proyecto? 5 años. Que se dice poco, pero además en tiempo internet es ya legendario, digamos, el trabajo que están llevando a cabo. ¿Cómo ha cambiado en estos 5 años en términos de cómo ha ido evolucionando el producto final que se está entregando? ¿Qué han aprendido en estos 5 años? Bueno, hemos aprendido muchísimo, pero así como que se haya transformado la producción, realmente no. Nuestros procesos son los mismos. Se ha expandido, exactamente. De hecho, hemos como ido identificando diferentes cosas que nos ha demandado la propia audiencia y que al final de repente nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo. O sea, empezamos como Psicofonías Podcast, los relatos de larga duración, adaptaciones de historias. Ok, sí. Pero después el programa de radio surgió como una manera de publicitarlo, pero luego solito ya era un programa aparte. Sí. Luego decidimos hacer una nueva historia que es la que está produciendo ahorita Betina, que es el infrasonido, que iba a ser muy sencillo, pero ahora ya eso es una serie por sí sola. Sí. Yo creo que eso es lo principal que hemos aprendido. Y la gente lo pide. Empezamos algo así, no, va a ser chiquito. Ajá. Termina volviéndose un monstruo enorme. Podría aplicar ahí el meme del algo tranqui. Algo tranqui, sí. Originalmente Psicofonías iban a ser audiolibros narrados
con efectos de sonido padres, que nos envolvieran. Pero no son audiolibros. Listo. Ahora son ficciones sonoras, con actores, con música original. Se adapta el guión. Queríamos que algo que realmente nos diera miedo cuando lo escucháramos y no encontrábamos nada. Tuvimos que aprender de las bases. Por ahí me compré un libro que se llama Horror Radio in America o Scream Radio, una cosa así se llama, para enterarme cómo se hacían estas cosas en 1920, 30 y 40. Todos los procesos que había creativos, auditivos, de producción, es espectacular. Los invito a que hagamos rapidísimo un corte, pongamos pausa rápidamente porque el tema está espectacular. Vamos a hacer rápidamente un corte. Les recuerdo que estamos en redes sociales, atentos a sus conversaciones, atentos a sus historias, compartan historias con nosotros. Y les recuerdo también que Heraldo está transmitiendo en radio, en México en el 98.5 del FM y en Guadalajara en el 100.3 para que puedan sintonizar, por supuesto, una vez que termine este programa y puedan ustedes disfrutar de la otra programación que existe en radio para ustedes. Vamos a hacer un corte y regresamos muy rapidito. Recorrido de leyendas por Coyoacán. Forman parte de la cultura y de la historia popular mexicana. Las leyendas en los barrios de la Ciudad de México han sido desde siglos atrás un símbolo para interpretar el presente, las calles, las iglesias, los pasillos y los relatos que son contados en la actualidad. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que aquí han pasado desde hace cientos de años? Aquí Frida Kahlo, Trotsky, Hernán Cortés, iglesias, ritos que hoy enriquecen la historia de esta región. Y siendo tan bonita, Diego no dudó y entonces engañó a Frida con su propia hermana, con Cristina. Este fue un golpe muy duro del que prácticamente nunca se recuperó. Pero las leyendas no solo se limitan a personajes históricos, sino también a calles o capillas como la de San Antonio, donde mujeres hacían aquí la petición de monedas para concederles el milagrito de casarse. Ellas traen aquí sus 13 monedas, se las dejan al santo y obra el milagro. Consiguen pronto un esposo o un novio. Y también de seres míticos como los nahuales, que entre los pasillos se esconden y que no solamente aquí se mencionan, en regiones de Oaxaca también son parte de las leyendas urbanas. Allá al fondo, donde está el zaguán, del lado izquierdo hay una luz. Bueno, pues es un recorrido que consta de una narrativa sobre leyendas y es un recorrido muy padre que recomiendo ampliamente. Luego con este clima lluvioso crea una atmósfera estupenda que pues, te involucra en la narrativa. Nuestra ciudad, nuestros barrios y nuestras calles están llenas de misterio y de historia. Regresamos. Continuamos. Y platicando justamente de cómo los blogs han estado avanzando, yo les recuerdo que en términos de plataformas digitales están las redes sociales de Heraldo TV para que puedan contactarnos y conversar con nosotros. Nos interesa mucho saber qué temas quieren que tratemos y a quiénes debemos invitar, porque en el caso del programa de hoy justamente estamos atacando nuevamente el tema con el gusto de haberlo recibido, sugerido por parte de ustedes y además con el gusto de tener nuevamente a nuestros invitados e invitada para poder platicar al respecto, expertos en el tema, y no saben qué gusto me da y qué emoción. Y platicábamos hace un momento antes del corte de los aprendizajes muchísimos que han tenido a lo largo del proyecto de los 5 años que tiene Psicofonías. Me interesaría mucho conocer cómo, por ejemplo, qué formatos le gustan más a la gente que han ido ustedes conociendo. Están los cuentos largones que desafían a todos los community managers que dicen, si son más de 30 segundos, si son más de 12 segundos, perdimos a la audiencia, ¿no? Y tenemos por otro lado, del lado, digamos, bonito de esta misma expresión, la revolución de los microformatos, ¿no? Entonces, si logras contar la historia y cuando despertó el fantasma seguía allí, lo lograste, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo sienten a la gente en ese sentido? Nos espía. Creo que tenemos que ser todos los creadores de contenidos, tenemos que preguntarnos si realmente queremos unirnos a ese tren de que la gente está perdiendo la atención. Sí. La única forma de atacarlo es creando contenidos buenos que enganchen a la gente y de ahí puede durar lo que sea. Coincido completamente, nosotros, claro. Como este programa. Claro. Nosotros hacemos adaptaciones y relatos originales. Hacemos cuentos que pueden durar 12 minutos y otros que duran hora y 6 minutos, sí, o incluso en 2 partes, sí, un total de hora y media. Y te reto a que te despegues. Exactamente. ¿Correcto?
Entonces, yo creo que a nuestro público le gusta estar horas escuchándonos. Y más porque está esta tendencia, incluso en medios digitales por streaming, que es el binge watching, que nosotros lo traducimos como ver de a montón. O sea, como de sentarte a ver una serie todos los episodios. Sí. Pasa lo mismo con nosotros. La gente nos escribe y nos dicen, ya no, me aventé todos los episodios en 2 días, quiero ya más. los alcancé. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo va la producción? Están hambrientos de que sigamos produciendo. Oye, qué gusto. ¿Qué se siente que contenidos que creas provoquen ese tipo de craving, de hambre por más contenido? Es hermoso porque la verdad sí le invertimos muchísimo tiempo, le invertimos muchísimo amor y no hay mucho dinero tampoco. Entonces sí es como vivir del arte o algo así. Por amor al arte. Entonces cuando nos dicen que les gusta lo que hacemos, simplemente vale la pena. Es como, bueno, hice mi trabajo, ¿no? Oigan, y en el caso de ustedes y las historias que ustedes generan, ¿qué tan seguido se cruza la realidad con la ficción? ¿Les comparten usuarios historias, por ejemplo? Ay, cuéntales que nos confunden. Sí. Es que por nuestro nombre la gente cree, de hecho, que nos dedicamos a la hacer investigación paranormal. Investigación paranormal. Eso está buenísimo. Una vez nos jugó bastante bien esa confusión porque, de hecho, había una presentación que se llamaba Ecos de la Cultura que estaba realizando la Fonoteca de Lina. Ok. No, de Lina. Sí, la Fonoteca de Lina, que era una exposición, de hecho, que hablaba sobre la historia de la radio. Y estaban buscando a expertos en el fenómeno de las psicofonías. Y ya tenían asegurado un grupo que iba a hablar de eso. Yo no sé si eran charlatanes o no. Sí. Yo no voy a hablar a nombre de... Sí. Sabemos quiénes eran. Pero les cancelaron, por suerte. Entonces nos buscaron en el directorio telefónico o algo así. Llamado Internet. Llamado Internet. Psicofonías. Y vieron que nuestro proyecto también se llamaba Psicofonías. Y de hecho dijeron, wow, esto está muchísimo. O sea, está mucho más armado y más serio, claro. Sí, entonces, no, la gente luego nos comparte, sí nos comparte de pronto audios, nos comparte fotografías, ayúdenme a ver qué está pasando y siempre les decimos, nos dedicamos a la ficción, pero puedes escuchar esto. Y como se hace el mismo ADN, a la gente que le gustan esas cosas o que es creyente, se queda a escuchar la ficción. Y pues creo que es un intercambio también bastante padre porque en el programa analizamos todos estos temas sobre la realidad que también nos dan miedo, ¿no? Cuando no estamos haciendo ficción, estamos haciendo este programa que se llama ¿Por qué nos da miedo? En donde la gente ahí sí nos comparte qué nos da miedo, nosotros hablamos de qué nos da miedo y que pueden ir desde cosas fantasiosas como también miedos muy humanos. Y ¿Cómo cuáles? ¿Qué les ha llamado la atención que les hayan compartido? Pues teníamos un proyecto que sigue estando en piloto que se llama Así me espantaron. Y precisamente nuestra... Sí me espantaron. Sí. Así me espantaron. Nuestra idea, y lo hicimos mucho durante un campamento que se llama Noctambulante, que bueno, rápidamente se trata de proyección de películas de terror al aire libre en espacios como bosques, chinampas aquí en la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Cuántos han hecho de esos? Uy, son un montón. Como 11 hemos estado, ¿no? Sí. Nosotros hemos estado en 11 y la gente que hace esto, la gente de Pánico de Masas, lleva 10 años en esto, 11 años. ¡Wow! Un año entero estuvimos con ellos colaborando, llevando las psicofonías, los relatos de ficción al bosque con efectos fogata, de luz, fogata. ¡Ay, qué increíble! Y en un momento a la fogata los invitábamos a que nos contaran sus historias y las grabábamos. Entonces formaban parte también de, digamos, toda nuestra audioteca. Sí. ¿Qué tienen las fogatas que son tan alcahuetas para compartir historias de este estilo y que parecen contribuir todavía más al miedito y al... Forman figuras. Pues yo creo que cuando estás en una fogata es porque el fuego es lo más útil en ese momento, entonces estás en situación vulnerable y está padre que estás tú y otros y pues ¿qué puedes hacer? Pues para evitar el miedo, un miedo como decíamos al principio. Y el frío. Muy irracional. Claro. Pues vamos a contarnos historias sobre nosotros. Y es hipnótico. Y así empezamos, los seres humanos. Sí, exacto. Es que es muy una pulsión muy primitiva. Sí. Y para hacer un poco esta catarsis de la que hemos hablado todo el programa era como, bueno, a mí me han espantado. ¿Y a ti? Vamos a contárnoslo enfrente del fuego y pues, si algo sale, agarra una rama con fuego y le pegas. Es una onda muy primitiva. Entonces... Me fascina que lo hayas comentado porque en realidad mucho de la pregunta de por qué creemos lo que creemos la respondemos de inicio porque es primitivo tener miedo, porque es primitivo estar alerta y cuando voy y pico intencionalmente con un palito esos botones, pues evidentemente esos botones responden. Los invito a que veamos el reportaje que preparamos justamente de por qué creemos lo que creemos y venimos y lo intentamos explicar aquí juntos. ¿Por qué nos atraen las leyendas? Las leyendas se tratan de narraciones populares de eventos considerados sobrenaturales,
transmitidos de forma oral o escrita. Estos relatos nacen en un momento histórico preciso y están muy relacionados con las costumbres y tradiciones de una comunidad en particular. Por ende, existen ciertos relatos con carácter de veracidad en su contenido. Estos elementos suelen introducirse en el imaginario colectivo y constituyen una parte importante de la cultura de una población en específico. Las leyendas tienen funciones tan diversas como subrayar aspectos religiosos y espirituales de una población, así como exponer y resguardar la cultura o de un hecho histórico. Dada la variedad y la versatilidad de las historias, las leyendas seguirán presentes en la cultura popular de cada país o región, manifestando representaciones genuinas de sus tradiciones y costumbres más arraigadas. Y además hemos tenido el gusto a lo largo del programa de entender mucho mejor que el fomentar nuestras tradiciones, el fomentar nuestra cultura a través de todo este tipo de gusto y esta cultura por la historia del terror, nada tiene que ver con la llegada de las nuevas tecnologías ni la contaminación que dicha tecnología pueda tener en la esencia, pues en la esencia del miedo que se genera y que más bien con la tecnología hoy podemos llegarle a mucha más gente. ¿Cómo ha ido creciendo la comunidad de Psicofonías? 1 y 2. ¿Qué proyectos están en puerta? ¿Qué podemos esperar del proyecto que están ustedes? Además de más producciones para los binguacheros clavados que quieren su siguiente dosis de terrorcito. Pues creo que somos un sleeper hit, lo que llaman los americanos, como algo que se volvió muy popular dentro de un nicho. Y creo que está muy padre porque siempre nos hemos considerado un proyecto de nicho, sobre todo por el formato, porque es de pronto muy extraño pedirle a alguien que descargue un podcast. Pero la gente que ya consume historias de terror, por ejemplo en YouTube, que hay muchísimos, hay una comunidad enorme de gente que escribe historias de terror o que adapta historias que la gente cuenta y luego las narra con efectos de sonido y demás. A final de cuentas también están haciendo podcasts sin que ellos lo vean así. Sí. Entonces hay una comunidad muy grande. Y justamente pues seguimos creciendo todavía, no tenemos los millones de vistas o de escuchas que nos gustaría de pronto tener, pero las personas que llegan nos dicen, nunca había escuchado algo como lo que ustedes están haciendo. Y eso que hay miles de canales que lo hay están muchas haciendo. Propuestas. No, pero a mí me queda claro porque cuando hicimos además la investigación para el programa, pues la verdad es que justamente los proyectos que resaltaron fueron los de ustedes por la calidad del contenido, que en realidad es el gusto de invitarlos sabiendo que son buenos en picar ese botoncito particular. ¿En qué proyectos están trabajando algo leve, algo tranqui? Algo leve, tranqui. Ahorita estamos trabajando en una serie, se llama El Infrasonido. Ok. Un infrasonido es un sonido de baja frecuencia que te afecta, aunque no sabes que te está afectando. Ok. Eso está científicamente comprobado. Está comprobado. De hecho, muchas casas embrujadas están embrujadas por infrasonidos. Hubo un experimento con un ventilador. Ajá. Dejaron prendido el ventilador en esa casa embrujada. Pero cuando lo quitaron y ya no producía el infrasonido, se le quitaba a la gente esa ansiedad que tenían al entrar. La sensación de una esencia o presencia. Ajá, exactamente. Rara. Entonces, estamos usando ese concepto, ¿no? Sí. Para este nuevo proyecto que se llama El Infrasonido, que son situaciones de la vida. Bueno, ya no, te digo que ya se hizo un poquito más complicado. Ok, sí. Imagínenlo como una dimensión desconocida. Okay. Cada historia parece que es una historia diferente y pasamos por diferentes situaciones. Hay cultos, hay una como empresa malévola fabricando un refresco que le está dañando la cabeza a la gente. Ajá. Y bueno, hay como diversas situaciones, pero las historias todas están conectadas. Entonces nos gusta jugar con esta idea del infrasonido precisamente porque es una explicación aparentemente científica de una cosa que estamos haciendo que va a tener 12 episodios durante este año. De hecho, no sé si podemos decir marcas, pero vamos a cerrar de hecho ya un trato con una aplicación de audiolibros en donde van a poder encontrar esta serie y psicofonías al alcance pues ya de un público muchísimo más amplio. Vamos a compartir además esta información en las redes sociales de Heraldo TV para poder ayudar en la difusión en este sentido. Pero, ¿cuál es la página web? La página web es que de hecho la estamos presentando en este momento. www.psicofonías.com.mx. Nos buscan en redes sociales como Psicofonías MX en Twitter y facebook.com/Psicofonías Podcast. Además, quienes nos puedan apoyar de forma económica, también tenemos un Patreon. Maravilloso, sí. Un Patreon que es una página en donde se vuelven ustedes miembros de un culto, por así decirlo. Sí, En realidad es como una membresía que ustedes pueden elegir
cuánto pueden donar al mes, $1, $5, $10, y a partir de ahí reciben beneficios, material exclusivo, sesiones de preguntas y respuestas con nosotros, material detrás de micrófonos, no detrás de cámaras, detrás de micrófonos, sobre cómo hacemos los episodios. Y bueno, es la mejor forma en que nos pueden apoyar. Todavía está empezando la industria del podcast aquí en México. Sí. Nos emocionamos muchísimo con lo que pasa en otros países, pero apenas las grandes empresas están volteando a ver este formato. Entonces, en lo que nos estamos adaptando a esa nueva industria, esta oportunidad que tiene la gente para apoyarnos es la mejor forma en que podemos seguir haciendo lo que hacemos. Si el tiempo pasa con la velocidad que ha pasado este programa, escuchándolos, entiendo por qué los binguacheros estén siempre en armas levantados pidiendo más material de ustedes, porque es fascinante y es muy rico platicar con ustedes por lo mucho que entienden del tema. Yo los invito a que vean juntos lo que preparamos para ustedes, para que juntos conozcamos más de Psicofonías y regresemos platicando, porque están aquí en el estudio con nosotros. ¿Superan eso, novatos? Psicofonías comenzó en 2014. Se trata de una serie de ficción sonora que es como las películas de terror para tus oídos. Los actores tienen experiencia en teatro, doblaje y artes oscuras. Los compositores crean música original y los artistas sonoros golpean lechugas, zanahorias y apios para crear escenas grotescas. Cada psicofonía es diferente, pero todas llevan a lugares insospechados y te hacen imaginar horrores que creías imposibles. Rinden tributo a autores consagrados como H.P. Lovecraft, a Cliff Barker y a Stephen King, que son también personas que escriben sus propias historias. Si te gustan los relatos de terror, no dejes de escuchar su programa de radio ¿Por qué nos da miedo? Y la serie de autolibros Terror en un suspiro. Psicofonías te recomiendo usar buenos audífonos y apagar las luces. Quizás escuches una voz llamándote. Eso quizás. Lo que sí es seguro es que vas a pasar un rato muy grato conociendo contenido mexicano, contenido que está siendo producido además por jóvenes, apoyándose con innovación en plataformas digitales, pero con la esencia del terror. Dos cosas. Repetir, por favor, la información. Si quiero apoyar el proyecto, que me parece súper recomendable, ¿cómo puedo hacerlo? Pueden entrar a Patreon, eso se escribe patreon.com/psicofonías. Bien, perfecto. Y pueden ser iniciados, cultistas, sacerdotes o nigromantes, que son nuestras 4, digamos, paquetes de membresía para todas las personas que nos quieran apoyar. Cada una tiene sus diferentes beneficios. Sí. Todos los pueden consultar en la página. Y todo nuestro contenido, todo lo pueden escuchar en psicofonías.com.mx. Ahí también está el infrasonido, está Psicofonías Podcast, está ¿Por qué nos da miedo? Y hay otro proyecto que se llama Terror en un suspiro, que eso sí son audiolibros. Pero que es una selección muy buena. Tenemos audiolibros, tenemos el programa de radio. ¿Cuándo transmite el programa? Hoy. El programa transmite martes, martes a las 9 de la noche por nuestro canal de YouTube, youtube.com/Psicofonías Podcast. Y pues todos los martes sin falta ahí hay una transmisión en vivo o un estreno del infrasonido. Eso les iba a preguntar. ¿Hacen transmisiones también en vivo? Sí. Y en este caso con lo de radio es YouTube, martes 9 de la noche para poder estar en vivo. Ahora, así es. ¿Cómo puedo contribuir adicionalmente con el proyecto? Si quiero colaborar, si me gusta escribir, si me gusta... ¿Hay forma de integrarse al equipo? ¿Cuántos conforman hoy? ¿Cuántas personas conforman hoy el proyecto de ustedes de Psicofonías? Hoy en día seríamos nosotros 4 y 2 personitas más, ¿no? Que nos ayudan con la imagen. Pero sí, estamos constantemente buscando músicos, cualquiera que quiera hacer música. Sí. Estamos buscando escritores, guionistas, estamos buscando actores. Pues que quieran hacerse su currículum, ¿no? Porque tampoco tenemos No, me parece maravilloso. Estamos hablando de que se trata mucho de amor al arte y de que es un proyecto que en un momento dado puede tener una plataforma en términos de ingreso por el contenido, sin duda alguna. Lo que me parece increíble y padrísimo de resaltar ahorita es estar en este momento, en este contexto, en la oportunidad de acercarse. Es ahora. Claro. Es el punto interesante. Y preguntarles, ¿cómo ven la evolución en general del storytelling, de este fenómeno que hoy estamos viviendo en plataformas sociales, al corto y mediano plazo? ¿Podemos futurear tantito? Nos quedan 2 minutitos, pero me encantaría conocer qué ven ustedes que viene. Esto va a estallar. La industria del podcast, el próximo año esperemos ya ser mainstream.
Actualmente somos una asociación civil, por lo tanto tenemos acceso a ciertos fondos, es decir, el futuro del proyecto puede ser tanto de la vía de la promoción y difusión de la cultura, también vamos a hacer varias actividades, vamos a regresar con Noctambulante y también pues lo que venga con todas las empresas que estén también interesadas en crear contenidos de audio. Pues no me va a dar nada más gusto que volverlos a tener aquí con nosotros. Me gusta, muchas gracias. En unos momentos más les voy a pedir que me permitan tomarme la obligada selfie con ustedes. Pero de verdad agradecerles la oportunidad de presentar proyectos como el de ustedes, contenidos que son de calidad. Una última pregunta. ¿Tienen algún rango de edad particular los contenidos que generan? Sí, de hecho sí. Hay algunos episodios no recomendados a menos de 15 años, 18 años. Queremos producir más cosas para niños, ahora que lo mencionas. Sí, ok. Porque es importante. Sí. Me encanta la idea. Pues oigan, les agradezco de verdad. Déjenme irme a echar la foto ahí con ustedes. Yo creo que con el además ustedes son invitados de nuestros primeros programas del otro lado del estudio de aquí de Heraldo TV. ¿Estamos listos? 1, 2... Eso. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos, por supuesto, todos los días de la semana. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Muchas gracias. Bye, bye. ¿Existe vida en Marte?